Es un poco lo que venía a deciros. Situación que nos suele dar contraluz, ¿vale? Yo normalmente antes siempre evitaba los contraluces. Es un poco lo que aprendí en televisión. Yo cuando empecé en televisión con una cámara tipo Betacam, sabes que no tenía rango dinámico para evitar un contraluz, y si querías era meterle un cuarzo ahí que luego te quemabas a la hora de cogerlo y reventabas al personaje, ¿no? Pues bueno, situación principal, contraluz. Y eso que esta cámara es de cine y al final pues tenemos solución. Pero bueno, para una exposición rápida, tampoco voy a ponerme, pero bueno, para una exposición donde su cara, ¿no?, que tendría que estar como al 60, esté bien, fijaros ya, ¿no? No perdemos información porque estamos trabajando en logarítmico, que es como un RAW de foto, ¿vale? Pero al final ya se nos está yendo un poco de lo que deberíamos tener porque tenemos un contraluz, pero no quiere decir por qué no vamos a trabajar con... Es una situación normal de una casa, entonces si tenemos una escena con contraluz, pues Napo, me enciendes la linterna y la levantas un poquito si puedes. De caña, vale, levántala de caña. Entonces, ¿por qué os digo que lo de la linterna es un poco maravilloso? Porque es la luz natural, o más o menos simula la luz más natural que tendríamos en una sala, o en un salón de una casa, etcétera. ¿Por qué? Porque sería un poco la luz que entraría, se rebotaría con todas las paredes y nos daría una luz base sin tanto contraste como si metemos un foco principal, ¿vale? Entonces, bueno, si metemos un poco la luz de la linterna, ahí como veis ya nos ayuda y nos obliga a compensar cerrando un poco la luz que nos entra del fondo. Con esto, ¿qué quiere decir? Que al final lo que tenemos que hacer es exponer, ¿no?, más o menos a la escena, no solo a ella, porque es lo que digo, si iluminamos con ella para fondo negro, sí que me centro solamente en su cara, pero yo también quiero tener información en el sofá, quiero saber si su gato está aquí, quiero verlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una iluminación más de escena de cine, no es una entrevista. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, hacer una luz base, que en este caso, pues si pudiéramos, levantaríamos mucho más la linterna, e incluso esta tiene el forro, que trae como una capa negra, que es como una bandera, es unas aletas de tela. Entonces, ¿yo qué haría? Incluso, pues, dependiendo la escena, colgarle a la linterna una tela negra para evitar iluminar tanto el fondo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una iluminación de la escena sin que nos contamine el fondo. Ahora, cuando pasemos al otro tipo de iluminación con el soft, vais a ver que eso nos ayuda mucho, el nido de abeja, ¿vale? Pero bueno, sobre todo es crear una iluminación base y luego lo vamos a ver, eso sí, en todas las iluminaciones vamos a ver que lo importante es decidir dónde queremos el volumen, por lo tanto, dónde queremos que el contraste sea partícipe, ¿no? Es decir, que tenga siempre una relación. Si en este caso tenemos un plano central para que lo veáis, pero normalmente si la imagen viniera de este lado, sobre todo para entrevistas o dependiendo las escenas, siempre el contraste, la relación de contraste, queremos que esté más a un lado. Por eso, ahora si está la linterna ahí, si yo tuviese que poner una segunda cámara, quizás la pondríamos aquí, ¿no?, para tener más volumen en el lado en el que estamos grabando. Pero bueno, sobre todo para que veáis cómo podemos quitarle un poco más de luz al fondo, porque al final es blanco, aunque esté retroiluminado. Luego, para cuando trabajemos con el fondo negro, la linterna también interesa que tenga puesta la parte negra, ¿no? Mis compañeros hoy lo van a aceptar, pero ya no van a querer ningún día más hacer este tipo de workshop y que les tenga ahí poniendo herramientas a tope. Vale, pues podemos, José, preparar el 300. Vale, entonces, a esto un poco a lo que voy. Yo lo que haría sería meter, pues, esta linterna, ¿no?, que nos daría un poco la luz base, quizás un poco más atrás y más alta. Entonces, que haría toda la luz. Levántala un poquito si quieres, sí, porque ahora mismo está puesta casi perfecta para iluminar, de hecho. Nada, tranquilo. De hecho, es lo que os decía. Fijaros, estas luces, aunque tengan soft, la capacidad que tienen de meterle, es que es una fuente más. O sea, con un estico podemos trabajar directamente con un estico y un foco, ¿vale? Arriba. Este cable no hay más, ¿no? Vale. Nada, lo dejamos ahí con... Voy a tener cuidado que yo soy un poco torpe. Vale, pues entonces una vez que tengamos la luz un poco principal y base, aquí ya solo nos quedaría lo que os decía. Si queremos naturalidad y demás, se podría apoyar, en el caso de que el plano fuera más corto, con
con un estico, o ya directamente sí que sí darle dirección y que la luz principal sea un poco la que manda. Entonces sería la luz que nos pusiera José, ¿no? Entonces ahí sí que ya podríamos quitarle un poco más de información al fondo, pero tendríamos que tener un poco menos de potencia. ¿Menos potencia? Pónmelo a un 30 o así. Vale. Bájalo, ponlo. Antes de nada, sobre todo, que sepáis que aquí tenemos los Forza, que son tenemos desde el 720 hacia abajo. Entonces, no sé si, o sea, al final pocos hemos trabajado, o bueno, yo casi no he trabajado mucho, pero bueno, con los antiguos Fresnel y demás que iban en cantidades muy altas, entonces porque necesitaban mucha potencia para generar luz. Entonces, pero en kilovatios, pues lo hemos estado hablando antes, este Forza equivale a un 5000. Se supone que la multiplicación es... Aproximadamente entre 7 y 8, lo que era un tungsteno. 8 por 7, 56, 7, pues bueno, más o menos un 5000 y algo. Luego pasaríamos al siguiente, es el 500, que es el que tenemos arriba. Fijaros que no es ni siquiera el más potente. Y luego pasaríamos al 300. Luego hay que tener en cuenta que algunos son bicolor, ¿vale? O sea, estos son todos bicolor. Pero al principio, los Nanlite, algunos, bueno, empezamos solo con los de luz blanca y luego pues ya tenemos los bicolor. Es lo que decía antes, ¿qué trae el bicolor? Que conseguimos pues no tener que andar filtrando con los de CT o ACTB o viceversa, o usando gelatina. Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, fijaros lo fácil que sería pasar en una escena de luz día a luz noche. Entonces, bueno, simplemente, si queréis, pues ver un poco que lo que haríamos es que además ya estamos, fijaros la cantidad de luz que tenemos para iluminar a nuestra protagonista, que ya pues empezamos a tener muchísima luz. ¿Por qué? Porque no solo tiene encima la linterna, sino que lo que tenemos es la fuente de luz principal ya pegándole de ese lado. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la luz nunca sobra, porque si el problema que tenemos es que tenemos poca iluminación, vamos a tener menos nitidez en nuestras imágenes. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Aquí estamos exagerando un poco, pero la clave de todo esto es que podamos trabajar con filtro de densidad neutra. O sea, a mí no me da miedo estar con el foco casi al máximo. O sea, no voy a trabajar nunca al 10 ni al 15%, porque es que, ¿para qué quiero trabajar a f2.8 en interior si puedo trabajar con un filtro de densidad neutra? La luz es información. Cuanto más luz tengamos, mejor nitidez vamos a tener. Esto viene heredado un poco también del flash. Si os suena, el flash siempre son flashazos fuertes para congelar la foto y tener mayor iluminación. No quiere decir que vayamos a tener todo siempre al máximo, pero si tenemos fuentes de luz, como hoy en día son capaces estas, de dar una cantidad de lúmenes superior, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque es que al final, es como os digo, siempre en interior, yo mínimo con un filtro de DND trabajo, porque al final lo que quiero es que entre más luz, restar yo con cámara y ahí tener mayor información, ¿vale? Entonces nada, eso sería un poco para que veáis la capacidad de restar un contraluz de una manera casi total. De hecho, podríamos hacer que esa parte blanca que se nos quemaría en cualquier momento en condiciones normales, llevárnoslas a la parte negra, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco lo que os quería decir. ¿Me apagas la linterna? Nada, porque es un moderno, pues ya se lo pone en la app y no tiene que subirse a una escalera ni nada. Claro. Bueno, pues esto sería un poco ahora la diferencia, porque si acércame este foco, de que lo que tendríamos sería, si os fijáis, menos luz base en la escena y sí que centraríamos la luz en la modelo, ¿vale? Entonces, esta es lo que os digo, esta situación es más para un shooting de fotos de moda o para una entrevista o un plano más cerrado, pero al final no queda lícito para el ojo humano tener a ella tan bien iluminada y además con lo bien que sale, con sus ojos claritos, y luego tener alrededor todo con menos diafragma. Entonces, por eso un poco lo que yo lo que más me va gustando es analizar las escenas, sobre todo cuando ves una peli buena y dices, hostia, claro, es que es totalmente natural, yo podría estar ahí y sería el salón de una casa. Entonces, claro, el resumen es poder iluminar, da igual las fuentes que tengas, pero poder iluminar de una manera mucho más
cinematográfica, que es lo que decía antes. Antes simplemente iluminábamos para un sujeto, ¡pum!, principal, si acaso podíamos tener un relleno y un contra, y venga chicha y pelotazos. Entonces creo que este tipo de fuentes nos están dando ya la capacidad de iluminar de una mejor manera. Al final ya lo que tienes es mucho más volumen, pero es que es lo que os decía, yo hay veces que simplemente lo que hago para un plano más corto es ponerle un estico y ya con esto tendríamos, no estoy viendo mucho la imagen, pero sé que tendremos el relleno porque lo veo, fijaros. Más o menos un diafragma y será más o menos la mitad de lo que tenemos en su cara, ¿no? Entonces, al final, así incluso puede estar bien, pero bueno, ahí lo que nos faltaría sería un contra. Entonces, tema de los contraluces, igual. Yo ya me he cansado de toda la vida de iluminar, y tampoco es que yo lleve mucho en esto, pero me he cansado de iluminar con los Fresnel, porque la verdad es que chicha y sobre todo te encuentras a una persona que esté rapada o que esté con poco pelo y tal, y tienes ahí un haz de luz fuerte que te está haciendo una marca. Pues entonces, la manera de iluminar más sencilla sería con un Forza 60, con el soft, más o menos lo más cenital posible, un poco hacia atrás, y entonces ahí tendríamos una luz suave, que es lo que quiere decir también la luz suave. A mí me encanta para usarla de contra, porque igual, ella está viendo la telenovela en su casa y casualmente tiene que tener un foco directo en luz dura que le dé en su nuca, no, puede tener una luz un poco más fuerte, porque al final vamos a iluminar siempre con intención, casi ninguna iluminación está justificada realmente, pero sí que vamos a conseguir que una luz, porque no tenemos el otro ceferino, ¿no? Vale, pónselo un poco alto y ya está, para no pararnos a poner otro ceferino. Yo ahí lo que pondría es otro ceferino con la luz un poco alta y un poco más atrás. Y ella, que además tiene el pelito clarito, es rubita y tal, y con el contra viniendo de aquel lado, ya más o menos, si yo tengo mi estico aquí, vamos a tener el triángulo de iluminación, pero en un momento. Sí, ahí. Vamos a tener un triángulo de iluminación súper básico en un momento. Fijaros lo que hemos hecho, un Forza 300, que ni siquiera lo hemos dirigido bien, ni siquiera hemos medido mucho. Un estico, y ahora si le ponemos el contra esa, ¿cuánto está, José? ¿Lo tienes ahí controlado? El 150 es, ¿no? Sí. Esto normalmente es un kit que es con el que yo suelo ir muchas veces solo. Fijaros el contra, qué bonito queda. Entonces, yo voy a hacer aquí un truquito Lo levantas mucho, José. para cerrar un poco el plano. Entonces, fijaros si... Ahora está un 30%. Vale, súbele un poquito, Napo. Todo está a 5600 Kelvin, ¿eh? Ahora. Vale, así me gusta. Pero esta es una escena que, lo que os digo, yo no mezclaría aquí temperaturas de color porque no tiene sentido. Ahí vale, ahí vale. No mezclaría temperatura de color porque no tiene sentido. Pero luego veréis como a mí también sí me gusta mezclar un poco contras con principales. Pero esta es una escena típica de pues, una publi de comida o una escena de ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les pondríamos un poco mejor y sobre todo tendríamos toda la escena controlada. Tenemos información en todo momento. Si os fijáis, a mí por el waveform me saca la logarítmica, ¿vale? No me saca la imagen con el LUT. Entonces hay que tener en cuenta que sobre la log nuestras luces no se pasan del 60. Más o menos una imagen, sobre todo en cámaras Canon, más o menos yo creo que en todas, pero en Canon y el resto que trabajan en log, una imagen bien expuesta sería entre el 10-12 y el 60. Para los que estéis un poco perdidos en vídeo, esto es como un RAW de foto. Lo que estamos haciendo es grabar toda la información posible dentro de un rango de imagen para luego estirar. ¿Qué pasa? Que yo ya he hecho pruebas, normalmente lo que hace un director de foto cuando va a un rental es coge la cámara, prueba con una carta de gris, prueba con un sujeto y ya sabe luego, viendo en pospo, todo lo que puede estirar. Yo al final, como Cecilia no me deja trabajar con otra marca, me conozco, ahora ya fuera bravo, me conozco estas cámaras muy bien porque soy el primero el que las tocó y la primera persona que hace el test en España y demás. Entonces, esta imagen aquí es donde estaría bien expuesta, más o menos. Quizás un punto más, sí, depende de cómo vayas a etalonar y demás, pero lo que estamos viendo es
en este diagrama es lo que tenemos, que en postproducción se nos vendría al 80 y algo y pegado al 0. Lo que haríamos sería estirar, pero ¿por qué grabamos así? Porque teniendo todo en este rango, nunca se va a pasar del 100. Es lo que os decía antes, de esa imagen odiosa de vídeo de toda la vida, de televisión, de la 5D Mark II, que nos encantaba, pero que la odiábamos, ahí haciendo el custom picture que intentábamos hacerle ahí una versión logarítmica que era de mentira, porque realmente no estaba grabando la cámara en logarítmico, estaba grabando de verdad, pero intentábamos quitarle contraste. Entonces, fijaros lo fácil que es hacer una escena más o menos normal, de luz día, donde tenemos un ventanal trasero y tendremos seguramente otro delantero, pero bueno, la cosa es que está ahí más o menos está bien iluminado. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a aprovechar la misma fuente. Así me gusta, que alguien, sí, menos mal que estaba esperando que alguien hablara. Abrir la cortina y ver con esta potencia solo. Claro, vamos a ello, eso me gusta. Meto un filtro ND, ¿vale? Expongo para el fondo. Ya hay algo que me empieza a chirriar, que es que veo el foco. Entonces a ver si me lo puedes levantar un poquito, Napo, que veo aquí el foco y me distrae. Sí, el nido de abeja. ¿Vale? ¿Esto? ¿Este? No, el nido de abeja estoy viendo. Vale, entonces, ¿la clave cuál es? Está ya hecho, ¿ves? Si es que estaba todo... No, pero bueno, más o menos. Me podría molestar esto porque, como os digo, antes de nada, acabo de meter un filtro ND, pero ahí no, estaríamos sobreexpuestos el fondo, entonces tendría que cerrar diafragma. Yo no quiero cerrar diafragma porque no quiero romper mi forma, porque muchas veces trabajamos en rodaje todo el rato con el mismo diafragma, porque si tú vas cambiando de diafragma, ahora F4 o T4, ahora T8, después T11, vas cambiando la profundidad de campo y también vas cambiando la narrativa. Entonces vamos a tener cuidado con eso, vamos a trabajar con filtro de densidad neutra, vamos a trabajar con una más o menos correlación de intensidades y que por lo menos trabajemos de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, lo que vamos a hacer es meter un filtro ND para trabajar un poco con diafragmas abiertos, poder romper ahí el fondo porque está muy cerca del fondo, ¿vale? Esto que veis es una maravilla porque es la detección del ojo de la cámara, de la Canon C70. Entonces, las lentes son manuales, son lentes de cine, pero aunque ella no te enfoque sola, porque no puede, porque tiene el carro manual, pero te dice, oye, que está foco, mira, está verde, si yo le cambio un poquito el foco, ya se me desenfoca, pero en todo momento te dice dónde está el ojo, mira, fijaos lo que tarda en enfocar, ya está enfocado. No estoy quitando trabajo a los foquistas, que ya muchas veces me han insultado, pero bueno, es una manera de trabajar muy rápido, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como os decía, vamos a intentar exponer. Pongo otro diafragma, o sea, otro filtro ND. Quiero trabajar a este diafragma, ¿vale? A 2.2. Ya se me ha ido. Pues entonces, bueno, vamos a meter más luz. ¿A cuánto está la linterna? Yo quiero que el fondo esté oscurito, ¿vale? Porque, más que nada, por intentar darle chicha a los... Vamos a intentar sacarle chicha a los focos y si no, pues que me eche esta gente y ya no me llame nunca más y ya está. ¿Hay que subirla? Sí, a tope. Entonces, linterna a tope, ¿vale? Entonces, sí. ¿Hasta qué ISO subes normalmente? Mira, esa es buena pregunta. Estoy trabajando a ISO 800 porque es la ISO nativa de la cámara, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que es la ISO nativa? Es la ISO con la que la cámara va a tener la mejor relación entre las altas y las bajas luces a la hora de tolerar el ruido y de sacar máximo provecho a la información de las luces. Es decir, donde la cámara tiene mayor rango dinámico a la hora de trabajar en log, ¿vale? Si trabajásemos en la Wide Dynamic Range, que es una intermedia de Canon, serían 400, o en una 709 también serían 400, ¿vale? Entonces, es lo ideal. Ahora me dice, ¿tiene que ser siempre 800? Bueno, no. Si vas para abajo, no, simplemente lo que ayudas es a que se mantenga la ISO en su línea para no generar ruido. En el momento en que empezamos a levantar ISO, tendemos a que suba esa línea base de entrada de luz. O sea, el tema es, al final, la señal de vídeo es una señal electrónica. Entonces, si nosotros forzamos, son ganancias, son como los dBs en las cámaras de vídeo y como la ISO que conocéis en fotos. Pero si yo voy forzando esa cantidad de señal de electrónica, lo que voy a hacer es romper, o sea, generar ruido, ¿no? Generar ahí un poco de ruido o artefacto, ¿vale? Entonces, bueno, para sacarle chicha a los focos,
metemos la linterna. Si os fijáis ya ella empieza a estar bien expuesta, pero me falta algo, ¿eh? Fijaros, hemos conseguido oscurecer el fondo que tenemos bastante diafragma de diferencia con la luz. Napo, ¿me puedes apagar un momento todo? Vale. Fijaros, o sea, ahora mismo con lo que, o sea, estamos intentando jugar nosotros con la exposición. Si yo quito ND, o sea, es para que os deis una idea de la cantidad de luz que estamos teniendo. O sea, tenemos luz de sobra, pero claro, esto sería lo normal, con una cámara de vídeo, sin trabajar con NDs y demás. Pues bueno, entonces, lo primero que hacemos en el caso de tener contraluces, pues es exponer al fondo. Vamos a pensar que, ¿ves? Ahí está, para mi gusto está un pelín reventado porque queremos tener el protagonismo en ella. Pues ahí estamos, vale. Pues entonces enciende la linterna solamente. Y José, vamos a meter el 720. Sí, 750. Aquí, ¿dónde está este? ¿Tienes el nido de abeja a mano? Vale, pues ahora se lo ponemos. Vamos a llevarnos la cámara aquí para que podáis trabajar mejor. Entonces, ¿cuál es el tema? Vais a ver que con este, ya sin medir, con este foco, voy a tener que meter otro ND, seguramente. O, pues entonces ya no estaría poniendo bien, o ponerle menos potencia, me refiero, ¿sabes? Porque vais a ver que este, el 720, es un buen... Ten cuidado que tienes aquí la pantalla. Es un bicho, ¿eh? Un bicho bastante grande. Sí. Para que os hagáis un poco una idea, yo normalmente para una entrevista básica, que suelo entrevistar con un foco principal, un stick o un reflector, o un foco, un relleno y un contra, suelo ir con el 150 y el 60 de contra. Claro, aquí tenemos un 720, esto es pues eso, más para escenas de este tipo o de moda y demás, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que darle un poco de chicha para verlo y ya pasamos a la escena noche. Es que, para que veáis un poco las situaciones que nos encontramos, que es muy normal encontrarse contraluces incluso más fuertes. O sea, yo por ejemplo he trabajado bastantes años en Real Madrid Televisión y es que, por ejemplo, allí en Valdebebas era como trabajar con los ventanales de la residencia o demás y tuvimos que, ya en los últimos años, buscar este tipo de iluminación porque es que si no, o sea, tienes todo reventado siempre, entonces no puedes controlar la exposición. Así que dale ahí, dale chicha, sí, dale. Sin miedo. Fijaros lo que os digo. Ahora ya me he pasado de rosca, ¿no? Entonces, bueno, lo que haríamos... El otro está apagado, ¿no? Sí, vale. A ver, aquí lo que habría que hacer es... Aquí tenemos demasiada luz, porque, claro, no es lo mismo tener... o sea, si tenemos la linterna que es la luz base. Entonces tenemos que ir luz a luz. Tenemos que medir el fondo, elegir la exposición que tenemos al fondo, medir la linterna un poco para tener la luz. La luz base tendría que ser un poquito más baja que el fondo, si no, no tiene sentido, y luego contrarrestar con la luz principal, pero vamos, que no es casualidad que nos encontremos con este tipo de escenas, más o menos como os decía, en cualquier... ahora tenemos el reflejo, ¿vale? Por no andar muy de foco, pero no es casualidad que nos encontremos con este tipo de escenas en cualquier frame de una publi, porque es normal, lo que tenemos que llamar la atención es sobre ella. Entonces la diferencia de poder restar un contraluz o no es tener este tipo de fuentes. Como os decía, también pensar que estamos haciendo esto. Que fijaros el contraste. Es que es como tener otra...